Mi hija me dijo que si me iba a caer, que cayera donde no estorbara. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mis 68 años de vida. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Rosalía Vives, tengo 68 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Bueno, vivía. Ahora mi historia es muy diferente, pero eso te lo contaré después. Dicen que la edad trae sabiduría, pero a mí solo me trajo silencio. El silencio cruel de quienes más amé en esta vida. Era una mañana como cualquier otra en casa de mi hija Lorena. El sol apenas se colaba por las cortinas baratas de la sala cuando intenté levantarme de esa cama angosta que me habían puesto en el cuarto sin ventana, justo al lado de la lavadora que rugía día y noche como un monstruo hambriento. Mis huesos crujían como madera vieja cada vez que me movía, pero eso ya era normal a mi edad. Pero esa mañana fue diferente. Cuando puse los pies en el suelo frío, sentí como si el mundo entero comenzara a girar sin control. Las paredes del cuarto se movían como si estuvieran hechas de agua, y un dolor punzante me atravesó las sienes como agujas calientes. Mis piernas temblaron como las de un recién nacido, y tuve que sujetarme desesperadamente a la pared para no caer ahí mismo. «Tranquila, Rosalía», me dije a mí misma, respirando profundo mientras el olor a detergente barato me llenaba los pulmones. «Ya pasará». Pero no pasó. Al contrario, empeoró. Caminé tambaleándome hacia la cocina, sosteniendo las paredes como si fueran mi única salvación, sintiendo como si cada paso fuera el último que daría en mi vida. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido de la casa. Lorena estaba ahí, como siempre, pegada a su celular mientras tomaba su café de la mañana en una taza que yo le había regalado en su cumpleaños número 30. Una taza que decía, «La mejor mamá del mundo», y que ahora me parecía una burla cruel del destino. «Lorena», murmuré con la voz quebrada, sujetándome al marco de la puerta de la cocina. «Me siento muy mal, hija. No veo bien. Me arde toda la cabeza». Ni siquiera levantó la mirada de esa maldita pantalla. Sus uñas pintadas de rojo brillante siguieron deslizándose por el vidrio mientras masticaba chicle con la boca abierta, haciendo ese ruido que tanto me molestaba, pero que nunca me atreví a criticar. «¿Otra vez con tus mareos, mamá?», me respondió con ese tono de fastidio que había perfeccionado durante los últimos meses. «Siempre tienes algo. Qué dramática eres. Te encanta llamar la atención justo cuando más ocupada estoy». Sus palabras me pegaron más fuerte que cualquier bofetada. Cada sílaba era como un cuchillo enterrándose lentamente en mi pecho, destruyendo pedacito a pedacito lo que quedaba de mi dignidad como madre. «Pero, hija», insistí, sintiendo cómo mis rodillas comenzaban a fallarme. «Siento que me voy a desmayar. De verdad que no es actuación». Por fin me miró, pero no fue la mirada de una hija preocupada por su madre enferma. Fue la mirada de alguien que mira a una cucaracha en su cocina, con asco, con desprecio, con ganas de que desaparezca para siempre. «Pues si te vas a caer, cae donde no estorbes, ¿sí? Tengo una videoconferencia importante en 5 minutos, y no necesito tus dramas ahorita». Se levantó de la mesa, dejando su taza sucia para que yo la lavara después, como siempre. Pasó a mi lado sin siquiera rozarme, y antes de salir de la cocina, agregó sin voltear: «Y cuando se te pase tu teatrito, acuérdate de que los niños van a llegar de la escuela a las 2. Su comida no se va a hacer sola». La puerta de su cuarto se cerró con un golpe seco que resonó por toda la casa como un disparo, y ahí me quedé, de pie junto a la estufa, temblando no solo por la enfermedad, sino por la soledad más profunda que había sentido en toda mi vida. Me senté en el suelo frío de la cocina, entre las migajas del desayuno que había preparado para toda la familia, y que solo yo había limpiado. Las lágrimas comenzaron a caer sin control sobre mi bata gastada, esa que había sido blanca cuando la compré hace 10 años, y que ahora era de un gris triste, como mi vida. Ahí, sola en esa cocina que olía a grasa vieja y desinfectante barato, me puse a llorar en silencio. Lloré por la hija que había criado con tanto amor
y que ahora me veía como una carga. Lloré por los años que había sacrificado para darle todo lo que necesitaba. Lloré por la mujer fuerte que había sido, y que ahora parecía haberse desvanecido como humo en el aire. Pero sobre todo, lloré porque en el fondo de mi corazón, una vocecita cruel me susurraba que tal vez Lorena tenía razón. Tal vez sí era una dramática. Tal vez sí estaba exagerando. Tal vez sí era una carga que nadie quería cargar. Esa mañana, sentada en el suelo de una cocina que no era mía, en una casa que había ayudado a pagar con la venta de mi hogar, comprendí que había comenzado a morir lentamente. No de enfermedad, sino de desprecio. El desprecio de quien más amaba en el mundo. ¿Sabes cuándo comenzó todo esto? No fue de un día para otro. Fue un lento veneno que se filtró gota a gota en mi vida, hasta envenenar cada rincón de mi existencia. Cuando Roberto, mi esposo, murió hace 3 años de un infarto fulminante, mi mundo se desplomó como un castillo de naipes. 42 años de matrimonio se esfumaron en una ambulancia que llegó demasiado tarde a nuestra pequeña casa de la colonia americana. Lorena llegó al hospital con los ojos rojos, me abrazó fuerte y me susurró al oído: «No te preocupes, mamá. Nunca vas a estar sola. Yo me voy a hacer cargo de ti». Qué ingenua fui al creer que esas palabras salían del corazón. 2 meses después del funeral, cuando aún tenía los ojos hinchados de tanto llorar y el corazón hecho pedazos, Lorena llegó a mi casa con una propuesta que en ese momento me pareció un regalo del cielo. «Mamá, Miguel y yo hemos estado pensando, esta casa es muy grande para ti sola, y nosotros necesitamos un espacio más amplio para los niños. ¿Qué te parece si vendemos tu casa y compramos una más grande donde todos podamos vivir juntos? Así estarás cerca de los nietos y nunca te sentirás sola». Recuerdo que estaba sentada en la sala de mi casa, rodeada de fotografías de Roberto y de memorias de toda una vida. Los muebles que habíamos comprado juntos, pieza por pieza, durante décadas de esfuerzo y amor, la mesa del comedor donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada Navidad, cada pequeña victoria de nuestros hijos. No sé, hija, murmuré, acariciando el brazo del sillón donde Roberto solía leer el periódico cada domingo. ¿Esta casa tiene tantos recuerdos? Ay, mamá, los recuerdos los llevas en el corazón, no en las paredes. Piensa en lo práctico. Ya no tienes que mantener una casa tan grande tú sola, y nosotros podremos cuidarte mejor. Además, con lo que saquemos de la venta, podrás vivir tranquila sin preocuparte por el dinero. Miguel, su esposo, asintió desde la puerta de la cocina mientras bebía una cerveza de mi refrigerador sin siquiera preguntar. «Es la decisión más inteligente, doña Rosa. Nosotros podemos encargarnos de todos los trámites. Usted no se preocupe por nada». Durante 3 semanas lo pensé. Caminaba por los cuartos de mi casa, tocando las paredes que Roberto y yo habíamos pintado juntos, recordando las noches en que nos quedábamos despiertos planeando cada remodelación, cada mejora. Pero la soledad era tan aplastante, tan fría, que finalmente acepté. Mi casa se vendió en 850,000 pesos, una cantidad que representaba 40 años de trabajo, de ahorro, de sueños cumplidos ladrillo por ladrillo. Lorena se encargó de todo el papeleo, como había prometido. «Para que no te preocupes por nada, mamá. Yo manejo todo y después te explico». La casa nueva costó 1,200,000 pesos. Mi aportación cubrió más de la mitad del enganche. Pero cuando llegó el momento de los papeles de propiedad, descubrí que mi nombre no aparecía en ningún lado. «Es más conveniente así, mamá. Miguel tiene mejor historial crediticio y el banco nos dio mejores condiciones. Pero tranquila, la casa es de todos. Tú eres parte de la familia». Debí haberlo cuestionado en ese momento. Debí haber exigido mis derechos. Pero estaba tan destruida por la pérdida de Roberto, tan desesperada por no estar sola, que acepté todo sin protestar. Me dieron el cuarto más pequeño de la casa, el único sin ventana, justo al lado del cuarto de lavado. «Es perfecto para ti, mamá. Estás cerca de la cocina y no te molestan los ruidos de la calle». El cuarto que mis nietos usaban para guardar sus juguetes viejos. Los primeros meses fueron una luna de miel. Lorena me incluía en las conversaciones, los niños me abrazaban cuando llegaban de la escuela, Miguel me saludaba con respeto.
Yo cocinaba con gusto, limpiaba con amor, cuidaba a mis nietos como si fueran mis propios hijos. Me sentía útil, necesaria, parte de algo hermoso. Pero poco a poco, muy lentamente, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron los comentarios pequeños, casi imperceptibles. Ay, mamá, mejor usa menos sal en la comida. A Miguel no le gusta tan salada. Mamá, los niños dicen que les cuentas historias muy largas. Mejor déjalos ver la televisión. Mamá, cuando limpies el baño, asegúrate de usar más cloro. Miguel dice que huele raro. Después vinieron las responsabilidades que nunca habíamos discutido. Mamá, ¿puedes quedarte con los niños el sábado? Miguel y yo vamos a salir. Mamá, se acabó el gas. ¿Puedes pagar el cilindro? Nosotros andamos un poco justos este mes. Mamá, los niños necesitan uniformes nuevos. ¿Tú que tienes tu pensión disponible? Mi pensión de viuda. 4,500 pesos mensuales que habían comenzado siendo míos y que poco a poco se fueron convirtiendo en el fondo de emergencia de la familia, para la gasolina del coche de Miguel, para los caprichos de Lorena, para las salidas de fin de semana a las que yo nunca era invitada. Es que tú ya saliste mucho en tu época, mamá. Ahora te toca descansar y cuidar la casa. Una tarde, mientras doblaba la ropa de toda la familia en mi cuarto sin ventana, encontré un sobre olvidado entre mis cosas. Era el recibo de la venta de mi casa. 850,000 pesos que había entregado confiadamente para nuestro nuevo hogar. Me senté en mi cama angosta y hice cálculos en una servilleta arrugada. En 2 años había contribuido con más de 108,000 pesos adicionales de mi pensión para gastos de la casa. Gastos que nunca habían sido discutidos, que simplemente se habían vuelto mis responsabilidades. Esa noche, durante la cena, intenté traer el tema. Hija, he estado pensando en mis gastos, y creo que necesitamos platicar sobre cómo distribuir mejor los pagos de la casa. Lorena dejó el tenedor en el plato con un golpe seco que hizo que los niños me miraran asustados. ¿En serio, mamá? ¿Ahora te vas a poner tacaña? Tú vives aquí, comes aquí, tienes techo y cama. ¿No crees que es justo que contribuyas? No es eso, hija. Yo solo pienso que podríamos organizarnos mejor, hacer un presupuesto juntos. Miguel se rió con esa risa burlona que había comenzado a usar conmigo cada vez más seguido. Doña Rosa, usted ya no está en edad de andar preocupándose por finanzas. Nosotros nos encargamos de todo. Solo disfrute a sus nietos y ya. Los niños siguieron comiendo en silencio, pero yo podía sentir la tensión como una cuerda a punto de romperse. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, escuchando los ronquidos de la lavadora al otro lado de la pared delgada, preguntándome cuándo había dejado de ser la matriarca de mi propia familia para convertirme en una empleada doméstica sin salario. Al día siguiente, mientras limpiaba el baño que solo Miguel usaba, encontré la respuesta a mi pregunta en el reflejo del espejo manchado. Una mujer de 68 años, encorvada, con el cabello gris y sin arreglar, vestida con una bata que había visto mejores días, me devolvía la mirada con ojos cansados. Esa mujer en el espejo ya no era Rosalía Vives, la esposa amada, la madre respetada, la mujer fuerte que había criado 3 hijos y mantenido un hogar durante décadas. Era solo una sombra conveniente que cocinaba, limpiaba y pagaba cuentas sin hacer preguntas incómodas. Y lo más doloroso de todo era que ni siquiera sabía cuándo había aceptado ese papel. Los días se habían vuelto una rutina cruel donde cada pequeña humillación era como una gota de veneno que se acumulaba lentamente en mi alma. Las mañanas comenzaban siempre igual. A las 6 de la mañana ya estaba de pie, preparando el desayuno para toda la familia, mientras ellos dormían tranquilamente en sus camas cómodas con ventanas que daban al jardín. Yo preparaba café para Miguel como le gustaba, fuerte y con 2 cucharadas de azúcar, tostadas doradas para Lorena, y lunch nutritivo para mis nietos Sebastián y Valeria. Pero nadie me daba los buenos días. Nadie me preguntaba cómo había dormido. Yo era invisible hasta que necesitaban algo. Una mañana, mientras preparaba huevos revueltos, Miguel entró a la cocina en pijama, bostezando y rascándose la barriga. Doña Rosa, ese café está muy aguado. ¿No puede hacerlo más fuerte? No era una pregunta. Era una orden disfrazada de cortesía. Lo tiré
y preparé uno nuevo mientras él se sentaba a leer noticias en su teléfono, ocupando toda la mesa como si fuera su territorio privado. Cuando Lorena bajó, media hora después, maquillada y perfecta como siempre, lo primero que hizo fue revisar mi trabajo. Mamá, ¿le pusiste mantequilla a las tostadas de los niños? ¿Sabes que Sebastián no come mantequilla? No, hija. Solo les puse mermelada de fresa como les gusta. Pues huele a mantequilla. Seguro te confundiste. Es que ya estás muy grande para recordar tantas cosas. Sebastián, mi nieto de 8 años, me miró desde su silla y dijo con esa inocencia cruel de los niños: Abuela, mi mamá dice que cuando te hagas más viejita, te van a tener que llevar a un lugar donde cuiden a los abuelitos que ya no pueden cuidarse solos. El tenedor se me cayó de las manos. Lorena fingió estar ocupada guardando cosas en su bolsa, pero pude ver una sonrisa diminuta en sus labios. No digas eso, mi amor, murmuré, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. La abuela está bien, pero mi mamá dice que te olvidas de muchas cosas y que por eso a veces dices tonterías. Esta vez Lorena sí intervino, pero no para defenderme. Sebastián, come tu desayuno. Se te va a hacer tarde para la escuela. Los meses que siguieron fueron una colección constante de estos pequeños desprecios que me iban matando lentamente por dentro. Cuando cumplí 68 años, nadie recordó mi cumpleaños. Esperé todo el día una felicitación, un abrazo, un pequeño gesto que me recordara que aún importaba para alguien. Nada. En la noche, mientras lavaba los platos de la cena, Valeria, mi nieta de 6 años, me preguntó por qué estaba triste. Hoy era mi cumpleaños, mi amor. ¿Vas y por qué nadie te trajo pastel? A veces la gente se olvida. Mi mamá nunca se olvida de nuestros cumpleaños. Pero dice que los cumpleaños de los viejitos ya no importan tanto porque ya vivieron mucho. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero lo peor no eran las palabras crueles. Era la indiferencia total hacia mi salud, que empezaba a deteriorarse. Los mareos se habían vuelto más frecuentes. Algunas mañanas me costaba trabajo mantener el equilibrio y tenía que sujetarme de los muebles para no caer. Una tarde, mientras limpiaba el baño de la planta alta, todo comenzó a darme vueltas. Me senté en el suelo, esperando a que pasara, pero el mundo seguía girando sin control. ¡Lorena!, grité con la poca fuerza que tenía. ¡Ayúdame, por favor! Escuché sus pasos subiendo las escaleras, pero cuando apareció en la puerta del baño, su rostro mostraba fastidio, no preocupación. ¿Ahora qué tienes? Me siento muy mal. Todo me da vueltas. Creo que necesito ir al doctor. Mamá, por favor. Siempre es lo mismo. Todo el tiempo tienes algo. Ya cálmate y deja el drama. No es drama, hija. De verdad me siento muy mal. Pues si tanto te sientes mal, tómate una aspirina y acuéstate. Yo tengo cosas importantes que hacer. Se fue, dejándome sentada en el suelo frío del baño. Logré llegar a mi cuarto como pude, temblando y sudando frío, pero nadie vino a preguntarme si necesitaba algo. La gota que derramó el vaso fue una caída que tuve en el baño 2 semanas después. Era muy temprano. Aún no amanecía del todo. Entré al baño a tomar mis pastillas para la presión cuando sentí que las piernas se me aflojaban como gelatina. Traté de agarrarme del lavabo, pero resbalé y golpeé la cadera contra la cerámica fría. El dolor fue tan intenso que no pude gritar. Me quedé ahí, tirada en el suelo, tratando de respirar mientras ondas de dolor me atravesaban todo el cuerpo. Intenté levantarme varias veces, pero cada movimiento era una agonía. Estuve más de 1 hora en esa posición, escuchando cómo la familia se despertaba, se bañaba en el otro baño, desayunaba, se alistaba para sus actividades del día. Nadie notó mi ausencia. Cuando finalmente Lorena me encontró, ya era casi mediodía. «Mamá, ¿qué haces ahí tirada?» Me caí. No he podido levantarme. Su primera reacción no fue ayudarme. Fue poner los ojos en blanco con esa expresión de hartazgo que conocía tan bien. ¿Otra vez? ¿Ahora qué inventaste? No invento nada, Lorena. Me caí. Me duele todo el cuerpo. Me ayudó a levantarme, pero con movimientos bruscos y sin cuidado, como quien levanta un objeto pesado que estorba. Dios mío, eres una exagerada. Como siga así esto, vas a acabar en un asilo, mamá. Yo ya no puedo más contigo.
Las palabras me golpearon más fuerte que la caída. ¿Un asilo? ¿Después de todo lo que había dado? ¿Después de todo lo que había sacrificado? ¿Un asilo? Murmuré, sintiendo cómo el mundo se desplomaba a mi alrededor. ¿Y qué esperabas? ¿Que yo te cuide toda la vida? Bastante te aguantamos aquí ya. Me temblaron las manos, el alma, todo. Me fui arrastrando hasta mi cuarto sin ventana, donde me dejé caer en esa cama angosta que olía a humedad y soledad. Esa noche, acostada en la oscuridad mientras escuchaba la lavadora rugir al otro lado de la pared, finalmente entendí la verdad que había estado negando durante meses. Para mi propia hija, yo me había convertido en una carga. No en una madre que merecía respeto y amor. No en una mujer que había sacrificado todo por su familia. Solo en una carga costosa y molesta que había que soportar hasta encontrar la manera de deshacerse de ella. Lloré hasta mojar la almohada entera, pero fueron lágrimas silenciosas. Había aprendido que en esa casa, hasta mi dolor tenía que ser callado para no molestar a nadie. Al día siguiente, tomé una decisión. Iría al médico sola. Ya no esperaría que alguien se preocupara por mi salud. Ya no mendigaría atención o cuidado. Si iba a sobrevivir en ese infierno disfrazado de hogar, tendría que cuidarme sola. Pero lo que descubrí en esa consulta médica cambiaría todo para siempre. El doctor Hernández me miró por encima de sus lentes con una expresión que mezclaba preocupación profesional con compasión humana. Había sido el médico de Roberto durante sus últimos años, y conocía nuestra historia familiar. Señora Vives, sus síntomas son serios. El desequilibrio que presenta es severo, causado por presión arterial peligrosamente baja y agotamiento extremo. Su cuerpo está enviando señales de alarma. Saj estaba sentada en esa camilla fría de papel blanco, con las manos temblorosas sobre mi falda gastada, tratando de procesar las palabras del médico. ¿Agotamiento? Su organismo está funcionando en estado de emergencia constante. Los análisis muestran deficiencias nutricionales importantes, estrés crónico y signos de depresión severa. ¿Está usted comiendo bien? ¿Descansando lo suficiente? La pregunta me dolió más que cualquier síntoma físico. ¿Cuándo había sido la última vez que había comido algo que no fueran las sobras de la familia? ¿Cuándo había dormido una noche completa sin preocuparme por despertar temprano para preparar desayunos o limpiar la casa? Yo trato de cuidarme, doctor. Señora Vives, me dijo con esa gentileza que solo tienen los médicos experimentados. Necesita reposo absoluto. Al menos 2 semanas sin esfuerzos físicos. Su cuerpo necesita recuperarse antes de que algo más grave ocurra. ¿Ma por algo más grave? Los mareos que describe, combinados con su presión baja, pueden causar caídas peligrosas. Y a su edad, una fractura de cadera o un golpe en la cabeza pueden ser devastadores. Me recetó medicamentos, vitaminas y una lista de recomendaciones que incluían descanso, alimentación adecuada y reducción del estrés. Salí de la consulta con esa hoja de papel en las manos, sintiendo por primera vez en meses que alguien había tomado en serio mi dolor. Cuando llegué a casa, encontré a Lorena en la sala, pintándose las uñas mientras veía una telenovela. El aire olía a esmalte químico y había algodones sucios esparcidos por la mesa de centro que yo tendría que limpiar después. ¿Dónde andabas, mamá? Los niños van a llegar de la escuela en 1 hora y no hay comida. Fui al médico, hija. Tengo que contarte algo importante. Ni siquiera pausó la televisión. Sus ojos seguían fijos en la pantalla donde una actriz lloraba dramáticamente por un amor perdido. ¿Y qué dijo el doctor de tu teatrito de esta semana? No es teatro, Lorena. Tengo desequilibrio severo por presión baja y agotamiento. El doctor dice que necesito reposo absoluto por 2 semanas. Finalmente me miró, pero sus ojos no mostraron preocupación. Mostraron irritación pura, como si le hubiera anunciado que había decidido arruinarle la vida por capricho. ¿Hart reposo? ¿Y quién va a hacer el trabajo de la casa? Hija, el doctor dice que es serio, que si no descanso, algo más grave puede pasar. Ay, mamá, por favor. Siempre exageras todo. Pues descansa, pero sin dejar de cuidar a los niños. Yo no tengo tiempo. Se levantó del sillón, dejando todos sus materiales de manicura regados para que yo los recogiera,
y se fue a su cuarto sin siquiera preguntarme qué medicinas necesitaba tomar o si me sentía bien. Esa noche, durante la cena, intenté explicar mi situación a toda la familia. Miguel masticaba su comida mientras revisaba su teléfono. Los niños jugaban con la comida, y Lorena me miraba con esa expresión de fastidio que se había vuelto permanente en su rostro. El doctor dice que necesito tomar medicinas y descansar más. Pues tómalas, dijo Miguel sin levantar la vista de su teléfono. Pero no veo por qué eso tiene que afectar la rutina de la casa. Sebastián, mi nieto, me preguntó con curiosidad infantil. «Abuela, ¿qué tienes?» Antes de que pudiera responder, Lorena habló por mí. «No le hagas caso a tu abuela, hijo. Siempre cree que se está muriendo». Las palabras me atravesaron como puñales. Miré a mi hija, a esa mujer a la que había criado, educado, amado incondicionalmente durante 45 años, y no reconocí nada de la niña dulce que solía abrazarme cuando tenía pesadillas. Los niños se rieron. Miguel sonrió con burla. Y yo sentí como algo dentro de mi pecho se rompía definitivamente. Esa noche, acostada en mi cuarto sin ventana, escuchando el rugido constante de la lavadora que nunca parecía descansar, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me levanté en silencio, encendí la pequeña lámpara que tenía junto a la cama y saqué de mi cajón una libreta vieja donde solía anotar gastos. Con mano temblorosa, empecé a escribir una lista, pero no era una lista de compras o de quehaceres. Era una lista de todo lo que había dado y nunca había recibido de vuelta. Dinero de la venta de mi casa, 850,000 pesos. Gastos de mi pensión en 2 años, 108,000 pesos. Cuidado de nietos, 730 días. Comidas preparadas, más de 2,000. Horas de limpieza, incontables. Noches sin dormir cuidando enfermos, 47. Veces que me han preguntado cómo me siento, 0. Cuando terminé la lista, las lágrimas caían sobre el papel, borrando algunas cifras. Pero los números no importaban. Lo que importaba era que por primera vez en meses, veía mi situación con una claridad dolorosa pero necesaria. No era una madre querida viviendo con su familia. Era una empleada doméstica no remunerada que además pagaba por el privilegio de ser maltratada en su propio hogar. Cerré la libreta y la guardé junto con las medicinas que el doctor me había recetado. Medicinas que tendría que comprar con mi propia pensión mientras mi familia se gastaba mi dinero en caprichos y salidas. Por primera vez en mi vida, me hice una pregunta que me aterrorizaba. ¿Qué pasaría si simplemente dejara de hacer todo esto? ¿Qué pasaría si dijera no, por primera vez en 68 años de vida? La idea me daba tanto miedo como esperanza, pero algo había comenzado a cambiar dentro de mí. Una semilla pequeña pero poderosa de dignidad que creía muerta había comenzado a germinar. Mañana, por primera vez, no me levantaría a las 6 de la mañana a preparar desayunos. Mañana tomaría mis medicinas y descansaría, como había ordenado el doctor. Y si a alguien no le gustaba, tendría que acostumbrarse. No sabía que esa pequeña decisión sería apenas el primer paso hacia una libertad que ni siquiera sabía que necesitaba. El despertador sonó a las 6 de la mañana, como todos los días durante los últimos 2 años. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me levanté. Me quedé acostada en mi cama angosta, escuchando ese sonido familiar que siempre había sido mi llamada al deber, y simplemente no me moví. El corazón me latía fuerte. No por enfermedad esta vez, sino por la adrenalina pura del desafío. Era como si estuviera cometiendo un crimen. Escuché los pasos de Miguel bajando las escaleras, el ruido del refrigerador abriéndose, luego cerrándose con fuerza. Después, su voz gritando desde la cocina. «¡Doña Rosa! ¡No hay café!». Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que me levantara, que corriera a la cocina, que pidiera disculpas y preparara el café como siempre había hecho. Pero las palabras del doctor resonaban en mi cabeza. Reposo absoluto. Más ruidos. Lorena bajando las escaleras, su voz unirse a la de Miguel. «¿Dónde está mi mamá? Los niños necesitan desayuno». «No sé. Su cuarto está cerrado». A golpes en mi puerta. Suaves al principio, luego más insistentes. «Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué no te has levantado?».
Estoy siguiendo las órdenes del doctor, hija. Necesito descansar. Silencio del otro lado. Luego, el tono que conocía también, ese que usaba cuando las cosas no salían como ella quería. Mamá, los niños tienen que ir a la escuela. Necesitan desayuno. En la alacena hay cereal. En el refrigerador hay leche. Pero siempre tú les preparas el desayuno. Hoy no puedo, hija. El doctor dijo reposo absoluto. Escuché sus pasos alejándose con esa fuerza que ponía cuando estaba enojada. Luego, la conversación agitada en la cocina. Platos siendo movidos bruscamente. La frustración palpable de personas que nunca habían tenido que preparar su propia comida. Una hora después, cuando finalmente salí de mi cuarto para tomar mis medicinas, encontré la cocina como un campo de batalla. Migajas de cereal por toda la encimera, leche derramada que nadie había limpiado, platos sucios en el fregadero, y el café derramado sobre la estufa formando una mancha pegajosa y marrón. Normalmente, habría limpiado todo inmediatamente, pidiendo disculpas por no haber estado ahí para evitar el desastre, pero esta vez, tomé mis pastillas con un vaso de agua y regresé a mi cuarto. El caos podía esperar. Por primera vez en años, yo era más importante que el caos. Esa tarde, cuando los niños regresaron de la escuela, me encontraron en mi cuarto, leyendo una revista vieja que había encontrado entre mis cosas. «Abuela, tenemos hambre», me dijo Valeria, parada en la puerta con su uniforme escolar arrugado. «En el refrigerador hay jamón y queso. Pueden hacerse un sándwich». «Pero nosotros no sabemos hacer sándwiches». Los miré a los dos, Sebastián de 8 años y Valeria de 6, parados ahí como si les hubiera pedido que construyeran un cohete espacial. «Vengan acá, les voy a enseñar». Los llevé a la cocina y, sentada en una silla para no forzar mi equilibrio, les enseñé paso a paso cómo hacer sus propios sándwiches, cómo untar la mayonesa, cómo acomodar el jamón, cómo cortar el queso. ¿Ves? No es tan difícil. Y ahora pueden hacerlo ustedes solos cuando tengan hambre. Sebastián me miró con curiosidad. «¿Por qué estás sentada, abuela? Siempre haces todo parada». «Porque el doctor me dijo que tengo que cuidarme más. Y ustedes ya están grandes para aprender a hacer algunas cosas solos». Cuando Lorena llegó a las 6 de la tarde, la cocina seguía desordenada desde la mañana. Entró como un huracán, vio el desastre, y me buscó inmediatamente. «Mamá, ¿qué es este relajo en la cocina?» «Los niños se hicieron sándwiches. Ya les enseñé cómo». «Ah, ¿y por qué no limpiaste? Está hecho un asco». «Porque el doctor me ordenó reposo, Lorena. Ya te lo expliqué». «Pero no puedes dejar la casa así». Por primera vez en mucho tiempo, la miré directamente a los ojos, sin bajar la mirada, sin disculparme. «La casa está así porque tú no la limpiaste antes de irte al trabajo. Yo no soy la única persona en esta familia que puede limpiar. Pero siempre has sido tú quien... Siempre he sido yo porque nunca nadie más se ofreció. Pero hoy necesito descansar». La dejé ahí, con la boca abierta, y regresé a mi cuarto. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pero no era de miedo. Era de algo que había olvidado completamente. Era de poder. Esa noche, por primera vez en 2 años, nadie vino a buscarme para preguntar qué había de cenar. Escuché movimiento en la cocina, luego el sonido del teléfono, y después el timbre de la puerta. Habían pedido pizza. Nadie me ofreció. Nadie me preguntó si tenía hambre. Pero por extraño que parezca, no me molestó. Me preparé una quesadilla simple en mi pequeña parrilla eléctrica que tenía guardada desde mis primeros días en esa casa, y me la comí en mi cuarto mientras leía. Por primera vez en meses, disfruté mi comida. Era simple, era pequeña, pero era mía. Nadie me juzgó por cómo la preparé. Nadie se quejó de que estuviera muy salada o muy simple. Era perfecta, porque era para mí. Esa noche dormí profundamente. No me desperté pensando en desayunos que preparar ni en ropa que lavar. Mi cuerpo, por primera vez en mucho tiempo, descansó de verdad. Al día siguiente, cuando escuché el despertador a las 6, me quedé en la cama 5 minutos más. Solo porque podía. Solo porque había aprendido que el mundo no se acababa si Rosalía Vives no se levantaba inmediatamente a servir a otros. Cuando finalmente me levanté, encontré a Miguel en la cocina, preparando café con movimientos torpes pero determinados.
Buenos días, Miguel. Me miró sorprendido, como si no esperara verme. Buenos días, doña Rosa. ¿Ya se siente mejor? Sí, gracias. El descanso me está ayudando mucho. Pues, el café me quedó un poco fuerte. No sé cómo le hace usted para que quede perfecto. Por un momento, estuve tentada a tomar la cafetera y arreglarlo, pero me detuve. La práctica hace al maestro, Miguel. Seguro mañana le queda mejor. Me serví mi propio café, tomé mis medicinas y regresé a mi cuarto. Detrás de mí, escuché a Miguel probando su café y haciendo una mueca de disgusto. Pero no era mi problema. Por primera vez en mi vida, los problemas de otros no eran automáticamente mis problemas. Y esa sensación de libertad, pequeña pero real, era embriagante. Era el primer día del resto de mi vida. Una semana había pasado desde que comencé a decir no. Y la tensión en la casa era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Lorena me miraba con una mezcla de incredulidad y resentimiento. Miguel evitaba cruzarse conmigo, y los niños parecían confundidos por esta nueva versión de su abuela, que ya no corría a resolver todos sus problemas. Pero yo me sentía extrañamente bien. Las medicinas estaban funcionando, los mareos habían disminuido considerablemente, y por primera vez en meses tenía energía real, no esa falsa energía que viene de la pura adrenalina del estrés. El viernes por la noche, mientras estaba en mi cuarto organizando algunos papeles, Lorena entró sin tocar. Su rostro mostraba esa determinación que ponía cuando había tomado una decisión y no iba a cambiar de opinión. «Mamá, tenemos que hablar». «Dime, hija». Se sentó en la única silla de mi cuarto, esa silla pequeña de plástico que había salvado de mi casa anterior. Sus manos estaban cruzadas sobre sus piernas y pude ver que estaba nerviosa, pero también decidida. «Esto no puede seguir así». «¿Qué es lo que no puede seguir así?» «Tu actitud. Esta rebeldía. Los niños están confundidos. Miguel está molesto porque la casa está siempre desordenada, y yo no puedo estar pendiente de todo después de trabajar 8 horas». La miré en silencio, esperando a que continuara. Había algo en su tono que me decía que había ensayado este discurso. «Creo que es momento de que busques otras opciones». ¿Otras opciones? Ya hablé con Miguel. Investigamos algunos lugares muy bonitos para personas de tu edad. Residencias donde puedes estar con gente de tu generación, donde tienen actividades, donde te van a cuidar profesionalmente. Las palabras me llegaron como bofetadas, pero extrañamente, no me dolieron como esperaba. Era como si hubiera estado esperando este momento, preparándome para él sin saberlo. ¿Me estás corriendo de la casa que ayudé a comprar? No es correrte, mamá. Es buscar lo mejor para todos. Tú no estás contenta aquí. Eso es obvio. Y nosotros, bueno, necesitamos nuestro espacio como familia. ¿Nuestro espacio como familia? ¿Yo no soy familia? Claro que eres familia, pero es diferente. Miguel y yo necesitamos privacidad. Los niños necesitan espacio para crecer. Y tú necesitas cuidados que nosotros no podemos darte. Me levanté de la cama lentamente, sintiendo cómo la sangre me subía a la cabeza. Pero no de mareo esta vez. Era de una ira limpia, clara, que había estado guardada durante demasiado tiempo. ¿Cuidados que no pueden darme? Lorena, yo no necesito cuidados. Necesitaba respeto. Necesitaba que me trataran como un ser humano, no como una sirvienta gratuita. Ay, mamá, siempre con tus exageraciones. ¿Exageraciones? Caminé hacia mi cajón y saqué la libreta donde había estado anotando cifras durante la última semana. No solo gastos, sino horarios, tareas. Todo lo que había estado haciendo sin reconocimiento. ¿Sabes cuánto dinero mío se ha gastado en esta casa en 2 años? 958,000 pesos. Entre la venta de mi casa y mi pensión. ¿Sabes cuántas horas he trabajado como empleada doméstica sin sueldo? Más de 3,400 horas. Pero nadie te obligó. Tienes razón. Nadie me obligó. Lo hice por amor, por esa tonta idea de que la familia se cuida mutuamente. Pero resulta que solo aplica en una dirección. Lorena se paró de la silla, su rostro enrojeciendo. No puedes echarme en cara todo lo que hiciste. Eras mi madre. Era tu obligación. ¿Era mi obligación? ¿Era mi obligación vender mi casa para que tú tuvieras una más grande?
¿Era mi obligación gastar mi pensión en los caprichos de tu familia mientras ustedes se iban de vacaciones sin invitarme? ¿Era mi obligación aguantar que me hablaran como si fuera un estorbo? Nunca te hemos tratado como un estorbo. ¿En serio? Saqué mi teléfono y busqué las notas de voz que había empezado a grabar cada vez que me trataban mal, algo que había comenzado a hacer por consejo de una vecina que había pasado por algo similar. ¿Quieres escuchar tu propia voz diciéndome que si me voy a caer, que caiga donde no estorbe? ¿O prefieres la grabación donde le dices a Sebastián que los cumpleaños de los viejitos ya no importan? Su cara se puso pálida. Yo no... Estaba estresada. Durante 2 años, Lorena. 2 años de estrés constante que desquitaste conmigo. Miguel apareció en la puerta del cuarto. Claramente habían planeado esta intervención juntos. Doña Rosa, no queremos que esto sea más difícil de lo necesario. Ya encontramos un lugar muy bonito. Tiene jardín, sirven 3 comidas al día. Miguel, lo interrumpí con una calma que me sorprendió a mí misma. El día que tú hayas puesto un solo peso para mantener esta casa, ese día podrás opinar sobre dónde debo vivir. Pero si yo trabajo y mantengo esta familia, tú pagas una hipoteca de una casa que mi dinero ayudó a comprar. Yo pagué servicios, comida, gastos de los niños, y encima trabajé gratis como empleada doméstica. ¿Quién mantiene a quién? Lorena comenzó a llorar, pero eran esas lágrimas calculadas que había aprendido a usar desde pequeña cuando quería salirse con la suya. Mamá, no entiendo por qué estás siendo tan cruel. Solo queremos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? ¿Sabes qué habría sido lo mejor para mí? Que cuando me enfermé, alguien me preguntara cómo me sentía. Que cuando cumplí años, alguien lo recordara. Que cuando caí en el baño y pasé una hora tirada, alguien notara mi ausencia. Pero mamá, ¡no!, grité. Y mi propia voz me sorprendió. Era fuerte, clara, llena de una autoridad que no sabía que tenía. No más, pero mamá. Durante 2 años he escuchado excusas, justificaciones, minimizaciones de mi dolor. Se acabó. Miguel y Lorena se miraron entre ellos, como si hubieran perdido el control de la situación que creían manejar. Si tanto quieren que me vaya, continué. Perfecto, me voy. Pero con mi dinero. Quiero que me regresen cada peso que aporté a esta casa. ¡Eso es imposible!, gritó Miguel. Ese dinero ya se invirtió en la casa. Entonces van a tener que conseguir un préstamo, vender algo o hacer lo que sea necesario. Porque no me voy a ir de aquí sin lo que es mío. ¡Atacioela! No puedes hacer eso. Somos familia, lloró Lorena. La familia se cuida mutuamente, Lorena. Lo que ustedes han hecho conmigo no es cuidar, es explotar. Caminé hacia mi pequeño closet y saqué una maleta que había comprado años atrás para un viaje que nunca hice. Les doy una semana para conseguir mi dinero. Mientras tanto, me voy a quedar en un hotel. Ya no voy a dormir una noche más en una casa donde no soy bienvenida. ¡Estás loca!, gritó Miguel. No tenemos ese dinero. Entonces véndanla. Me volteé hacia ellos con una sonrisa que no tenía nada de dulce ni de maternal. Al fin y al cabo, sin mi aportación, nunca habrían podido comprarla. Y sin mi pensión subsidiando sus gastos, tampoco van a poder mantenerla. No puedes dejarnos así. ¿Cómo los dejo? ¿Sin empleada doméstica gratuita? Van a tener que aprender a vivir como adultos responsables. Cerré la maleta con mis pocas pertenencias. 2 mudas de ropa, mis medicinas, mi libreta con las cuentas y las fotos de Roberto que había logrado salvar. Mañana temprano vendrá un abogado a revisar todos los documentos de la casa. Vamos a calcular exactamente cuánto me deben, con intereses. Mamá, no puedes hacernos esto. Me detuve en la puerta de mi cuarto, mi antigua prisión, y los miré por última vez como la madre sumisa que había sido. No les estoy haciendo nada, hijos. Solo estoy dejando de permitir que me lo hagan a mí. Salí de esa casa con mi maleta pequeña y mi dignidad grande, sabiendo que nunca más volvería a ser la mujer que había entrado ahí 2 años atrás. El aire de la calle me supo a libertad. El Hotel Posada San Francisco no era el más lujoso de Guadalajara, pero tenía algo que no había tenido en años. Era mío. Cada peso que pagaba por esa habitación pequeña pero limpia salía de mi bolsillo por mi propia decisión.
No porque alguien más me dijera cómo gastar mi dinero. La primera noche dormí como no había dormido en décadas, sin el rugido constante de la lavadora, sin el temor de despertarme tarde para preparar desayunos, sin el peso aplastante de saber que al día siguiente tendría que fingir que era feliz sirviendo a personas que me despreciaban. Al despertar, lo primero que hice fue algo revolucionario. Me quedé en la cama 5 minutos extra, simplemente porque podía. Miré por la ventana que daba a la plaza principal, donde la gente ya comenzaba sus actividades matutinas, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin forzarlo. El abogado que contraté, el licenciado Mendoza, resultó ser un hombre de mi edad que había visto casos similares más veces de las que le gustaba admitir. Señora Vives, tiene usted un caso sólido. La aportación inicial para la casa está documentada, y tengo todos los recibos de transferencias de su pensión que encontramos en sus documentos. Legalmente, tiene derecho a recuperar su inversión. ¿De verdad? ¿No estoy siendo una mala madre? Señora, usted no es una mala madre. Es una madre que finalmente se está defendiendo, y eso es muy diferente. Mientras esperábamos la respuesta legal de Lorena y Miguel, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: vivir para mí misma. La primera semana en el hotel fue extraña. Despertaba y no tenía nada que hacer. Nadie esperaba comida de mí. Nadie necesitaba que limpiara. Nadie me gritaba por no haber hecho algo que ni siquiera sabía que tenía que hacer. Al principio, esa libertad me asustó. ¿Quién era Rosalía Vives sin una casa que limpiar, sin nietos que cuidar, sin una familia que mantener? La respuesta llegó lentamente, como el amanecer. Comencé caminando por las mañanas alrededor de la plaza. Solo caminar, sin prisa, sin destino específico. Descubrí cafeterías que habían estado ahí durante años, pero que nunca había visitado porque siempre tenía cosas más importantes que hacer. Me senté en bancas de parques a leer el periódico completo, no solo los titulares entre una tarea doméstica y otra. Una mañana, en un pequeño café llamado El Rincón de Doña María, conocí a Amparo, una mujer de 72 años que se convirtió en la primera amiga real que había tenido en décadas. ¿Vienes sola?, me preguntó con curiosidad genuina mientras yo removía mi café con leche. Sí, estoy aprendiendo a disfrutar mi propia compañía. ¡Qué maravilla! Yo llevo 5 años haciéndolo, desde que mis hijos se fueron a vivir su vida, y decidí que yo también merecía vivir la mía. Amparo tenía una energía contagiosa. Me contó que había empezado clases de pintura a los 69 años, que viajaba sola a diferentes ciudades de México, que había aprendido a usar Internet para conectarse con otras mujeres de su edad, que, como ella, habían decidido que la tercera edad no tenía que ser sinónimo de resignación. ¿Sabes qué es lo más liberador de todo, Rosalía? Descubrir que puedes tomar decisiones solo porque te hacen feliz, no porque sean útiles para otros, no porque sean tu obligación, solo porque te dan gusto. Esa conversación plantó una semilla en mi corazón. 2 semanas después de mudarme al hotel, hice algo que jamás pensé que haría. Entré a una tienda de ropa y me compré un vestido. No porque lo necesitara, no porque fuera práctico, no porque estuviera en oferta. Simplemente porque me gustó. Era de color azul marino con pequeñas flores blancas, tenía mangas 3/4 y me quedaba perfecto. Cuando me lo probé en el vestidor y me vi en el espejo, por primera vez en años reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. La vendedora, una chica joven de unos 25 años, me sonrió cuando salí del vestidor. «Se ve usted hermosa, señora. Ese color le queda perfecto». Hermosa. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había dicho que me veía hermosa? Me compré el vestido y unos zapatos bajos pero elegantes. También me corté el cabello en un salón pequeño pero acogedor que encontré caminando por el centro. La estilista, una mujer de mediana edad llamada Patricia, me sugirió un corte moderno pero apropiado para mi edad. ¿Sabe qué, señora Rosalía? Usted tiene una cara muy bonita. Solo necesita realzar lo que ya tiene. Cuando me vi en el espejo del salón, con mi nuevo corte y un poco de maquillaje sutil que Patricia me había aplicado, me puse a llorar, pero no de tristeza. Lloraba porque había recuperado algo que creía perdido para siempre, mi propia identidad. Esa noche,
Vestida con mi vestido nuevo y mi cabello recién cortado, me tomé una foto con mi teléfono. Era la primera selfie de mi vida. Me veía feliz, realmente feliz. Una tarde, mientras tomaba café en mi lugar favorito de la plaza, recibí una llamada que cambió todo. Era el licenciado Mendoza. Señora Vives, tengo noticias. Su hija y su yerno están dispuestos a negociar. Proponen devolverle 600,000 pesos de su aportación inicial, más 100,000 por los gastos de pensión documentados. 700,000 pesos. No era la cantidad completa, pero era más dinero del que había tenido en mis manos en toda mi vida. ¿Qué opina usted, licenciado? Podríamos pelear por más, pero significaría un juicio largo y costoso. 700,000 pesos le dan libertad completa para empezar una nueva vida. Una nueva vida. A los 68 años. Acepto. El día que firmé los papeles en el despacho del abogado, Lorena estaba presente. Se veía demacrada, con ojeras profundas y el cabello descuidado. Miguel no había venido. Después de firmar, me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, todavía podemos arreglar esto. Puedes regresar a casa. Prometemos que las cosas van a ser diferentes. La miré con la compasión que solo una madre puede sentir, pero también con la firmeza que había tardado décadas en desarrollar. Lorena, yo ya no tengo casa contigo. Mi casa ahora soy yo misma. Pero los niños te extrañan. Los niños están aprendiendo a ser independientes, que es lo que deberían haber aprendido hace mucho tiempo. Y si realmente me extrañan, pueden visitarme. Pero en mis términos, no como su empleada doméstica. Salí de esa oficina con un cheque que representaba mi libertad y la certeza de que había tomado la decisión correcta. Esa misma tarde, con el dinero ya depositado en mi cuenta bancaria, hice algo que había soñado durante décadas. Entré a una agencia de viajes. Quiero conocer el mar, le dije a la agente, una mujer joven que me sonrió con genuino entusiasmo. ¿Tiene algún destino en mente? Cualquier lugar donde pueda despertar escuchando las olas. Una semana después, estaba sentada en la terraza de un pequeño hotel en Puerto Vallarta, viendo el atardecer sobre el Pacífico mientras bebía una margarita sin alcohol y leía una novela romántica que había comprado en el aeropuerto. Por primera vez en 68 años de vida, era completamente libre. Y la libertad, descubrí, era el regalo más hermoso que podía darme a mí misma. Han pasado 8 meses desde que salí de esa casa cargando solo una maleta pequeña y mi dignidad recuperada. 8 meses desde que decidí que valía más de lo que me habían hecho creer durante tantos años. Ahora vivo en un departamento pequeño pero luminoso en la colonia americana de Guadalajara. Ironías del destino. A solo 2 cuadras de donde Roberto y yo vivimos durante tantos años felices. Es un primer piso con jardincito, donde he plantado geranios rojos y hierbabuena, las mismas plantas que tenía en mi antigua casa. Cada mañana me despierto cuando mi cuerpo decide hacerlo, no cuando un despertador cruel me ordena levantarme para servir a otros. Preparo mi café exactamente como me gusta, con canela y un toquecito de piloncillo, y me siento en mi pequeña terraza a ver cómo el mundo despierta a su propio ritmo. Mi rutina es simple pero mía. Los lunes voy al mercado de San Juan de Dios, donde los vendedores ya me conocen y me guardan las mejores frutas. Los martes tomo clases de bordado en el Centro Cultural, algo que siempre quise aprender pero nunca tuve tiempo. Los miércoles visito a Amparo, quien se ha convertido en la hermana que nunca tuve. Los jueves voy al cine, sola, y disfruto cada película sin tener que preguntarle a nadie si le gusta o no. Los viernes son para mí, completamente para mí. A veces leo todo el día, a veces camino por el centro histórico, a veces simplemente me quedo en pijama viendo telenovelas y comiendo palomitas. Los fines de semana han traído las sorpresas más dulces. Hace 3 meses, Valeria, mi nieta, me llamó. No Lorena, ella misma, con su vocecita de 6 años, ahora de 7. Abuela, ¿puedo visitarte? Mamá dice que tienes una casa nueva. Claro que puedes, mi amor, pero solo si es porque quieres, no porque alguien te obligue. Sí quiero. Sebastián también. Dice que extraña cuando le enseñaste a hacer sándwiches. Esa primera visita fue mágica.
Llegaron un sábado por la mañana, traídos por Lorena, quien se quedó esperando en el coche como si fuera un taxi. Los niños exploraron mi pequeño departamento con curiosidad, tocaron mis plantas, admiraron mis bordados, se sentaron conmigo en la terraza para desayunar hot cakes que preparamos juntos. «Abuela, ¿por qué te fuiste?», me preguntó Sebastián mientras untaba miel en su hot cake. «Porque a veces las personas grandes necesitan buscar lugares donde se sientan felices y respetadas». «Ah, ¿y aquí te sientes feliz?». «Muy feliz. Se nota. Te ves diferente. Más brillante». «Brillante». Mi nieto de 8 años había usado la palabra perfecta. Ahora los niños me visitan cada 15 días. Lorena los deja y se va. Regresa por ellos 3 horas después. No hablamos más de lo necesario, pero ya no hay resentimiento de mi parte. Solo una profunda tranquilidad. Los niños han aprendido a hacer muchas cosas en mis visitas. Sebastián ya prepara quesadillas solo. Valeria sabe regar plantas y ambos han aprendido a bordar figuras simples. Pero más importante que eso, han aprendido que su abuela es una persona, no una máquina de hacer tareas. El mes pasado recibí una llamada inesperada. Era Miguel. «Doña Rosa, ¿podríamos platicar? Lorena y yo queremos pedirle disculpas». «No es necesario, Miguel». «Sí es necesario. Nos comportamos muy mal con usted, y ahora que tenemos que hacer todo solos, nos damos cuenta de todo lo que hacía. Espero que hayan aprendido algo de esa experiencia». «Sí, hemos aprendido mucho. Los niños también nos han dicho cosas sobre cómo la tratábamos. No acepté su invitación a cenar, no porque fuera rencorosa, sino porque había aprendido que algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así para proteger la paz que tanto trabajo me costó conseguir. La semana pasada, mientras bordaba un mantel en mi terraza, llegó una carta que me hizo sonreír. Era de Lorena, escrita a mano. «Mamá, he estado yendo a terapia psicológica. La doctora me ha ayudado a entender muchas cosas sobre cómo te traté. No espero que me perdones inmediatamente, pero quiero que sepas que estoy trabajando para ser mejor persona. Los niños me cuentan que eres muy feliz en tu nueva casa, y aunque me duele no tenerte cerca, me da gusto saber que por fin estás haciendo lo que te hace feliz. Te amo, aunque haya tardado mucho en demostrártelo correctamente». Guardé la carta en mi cajón de memorias hermosas, junto a las fotos de Roberto y las cartas de amor que me escribía cuando éramos jóvenes. No porque haya perdonado completamente, sino porque he aprendido que el perdón es un proceso, no un evento. Esta mañana, mientras tomaba mi café con canela y veía mis geranios balancearse con la brisa, reflexioné sobre este año extraordinario de mi vida. Aprendí que nunca es demasiado tarde para ponerle límites a quienes amas, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, que ser una buena madre no significa sacrificar tu dignidad hasta desaparecer como persona. Aprendí que la soledad elegida es 1000 veces mejor que la compañía que te hace sentir invisible, que a los 68 años puedes reinventarte completamente, que la libertad no tiene edad de vencimiento, pero sobre todo, aprendí que las personas solo pueden tratarte tan mal como tú se los permitas, y que decir no por primera vez en tu vida puede ser la puerta hacia una felicidad que ni siquiera sabías que existía. Ahora, mientras el sol se pone sobre mi pequeño jardín y preparo mi cena favorita, una quesadilla con queso Oaxaca y un té de hierbabuena, me pregunto cuántas mujeres de mi edad están ahí afuera, sacrificándose hasta desaparecer, creyendo que eso es amor. Si tú eres una de ellas, si esta historia te suena familiar, quiero que sepas algo. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para brillar. ¿Has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesite escucharlo. A veces, una historia puede ser el empujón que alguien necesita para cambiar su vida, porque todas merecemos ser felices, sin importar la edad que tengamos.